Bienvenidos a Historias de Cocina. Hoy les traemos un postre delicioso y bajo en calorías, una panna cotta italiana vegana, muy fácil y deliciosa. Los ingredientes son 400 gramos de leche de coco, 2 gramos de agar-agar, 10 gramos de eritritol o stevia, un poco de agua para disolver el agar-agar y media cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos a la preparación. En una olla a fuego medio colocamos el primer ingrediente, que es la leche de coco. Le ponemos la media cucharadita de esencia de vainilla y ahora sí ponemos el eritritol o la stevia y disolvemos el agar-agar con un poquito de agua antes de agregarlo a la mezcla, sin que queden grumos. Y con una varilla de globo batimos bien todo, así con una cuchara de palo lo seguimos revolviendo. Esperamos a que suelte el primer hervor y lo dejaremos hirviendo durante 4 minutos nada más. Y como pueden ver, empezó a hervir y vamos mezclando todo el tiempo, no paramos. No se olviden, queridos internautas, de suscribirse al canal, ya que así nos estarán motivando a continuar subiendo más recetas y mejorar nuestro contenido. Compartan con las personas que están en la búsqueda de una alimentación saludable y kosher. Denle también un me gusta, ya que eso es el motor que nos impulsa a mejorar. Y conozcamos un poco sobre este postre. La panna cotta es un postre italiano que se originó en la región del Piamonte, en el norte de Italia. Se dice que este postre fue creado por accidente cuando una chef de origen húngaro agregó por error demasiada gelatina a una mezcla de crema de leche y azúcar. Sin embargo, este error culinario resultó en una deliciosa y suave textura que se convirtió en la característica distintiva de la panna cotta. Cada región en Italia tiene su propia versión de la receta. Hoy en día la panna cotta se sirve con una variedad de acompañamientos como frutas frescas, caramelo, chocolate y otros sabores. Y así la panna cotta se convirtió en un postre accidental que se ha convertido en un símbolo de la cocina italiana y una delicia para los amantes de los postres en todo el mundo. Y veamos a nuestra panna cotta, que está en proceso, y la bajamos del fuego. La dejamos enfriar y la mezcla la ponemos en una jarra que nos facilite luego servirla en unos vasitos. Y la mezclamos rápidamente y ya tibia la ponemos en los vasitos. Estos vasos se llevarán a refrigeración. Como pueden ver, nuestros vasos están enfriándose hasta cuajar y se dejarán un aproximado de 1 hora. Ahora vamos a la segunda parte, que es el acompañamiento de la panna cotta, y es una reducción de frutos rojos del bosque. Así que vamos a empezar. Para esto necesitamos frutos rojos del bosque precongelados, pero si tienes, por ejemplo, unas fresas o unas frutillas desinfectadas y limpias, las puedes también reemplazar. Y un endulzante como es la stevia o eritritol. Así que empezamos por romper el paquete de nuestros hermosos frutos rojos y los vamos a poner en la olla directamente. Agregamos el endulzante, en este caso yo estoy usando eritritol, pero ustedes pueden usar stevia si no consiguen. Vendría a ser más o menos un vasito como el que tengo aquí. Tapamos la olla y ponemos a hervir. Empieza a hervir y con una cuchara de palo lo vamos mezclando y mezclando. Atención, que los frutos no deben cocinarse en exceso. Miren qué bonito, empezaron a hervir y así lo dejaremos. Tenemos ya un frasco de vidrio de abertura ancha y aquí pondremos nuestra reducción, todo con mucho cuidado, y voy dejando limpio el envase. Lista la reducción de frutos rojos, pues pronto cumplirá el objetivo de acompañar a la panna cotta. Qué increíble que se ve la textura de esta reducción de frutos rojos. Y con esta mermelada puedes no solo acompañar a la panna cotta, sino también a tus yogures naturales, helados de vainilla, flanes, etc. Y nuestras porciones de panna cotta están listas. Miren que ya están cuajadas. Y vamos poniendo sobre la superficie de este postre la reducción de frutos. Vamos decorando también al mismo tiempo nuestros vasitos. Esta es una sobremesa ideal para esos días de calor, que es cuando necesitas postres ligeros, frescos, delis y bajos en calorías.
Y porque en Historias de Cocina lo kosher y lo sano se unen. Hasta la próxima receta.